Buenas tardes a todas y a todos. Pues nos juntamos nuevamente por aquí en este espacio facilitado por BENMAGEC Ecologistas en Acción, mediante el canal Con los Pies en la Tierra, presentando pues la séptima mesa de diálogo de este ciclo de debates. En ella pues hablaremos de moratoria turística y desafíos en territorios insulares, en las que contaremos con expertos y expertas, que ahora les presentará el compañero Eugenio, que también anda por aquí. Y nada, donde reflexionaremos pues acerca de los modelos turísticos que atañen a nuestros territorios y los retos que nos enfrentamos. Yo soy Inés y nada, voy a estar por aquí pendiente. Les recuerdo que esto pues se está retransmitiendo por YouTube, entonces estaremos por allí atentos a lo que vayan escribiendo para recogerlos y después tendremos un espacio donde pondremos darle respuesta a las cuestiones que se planteen. Nada, muchas gracias por estar y le doy la palabra a Eugenio. Buenas tardes. Eh, Soy Eugenio Reyes, la voz de BEMAGE, y iniciamos el debate de hoy dedicado al tema de la moratoria, ¿no? Y los modelos que podemos dar respuesta con los desafíos que tenemos delante, ¿no? Tenemos con nosotros a Margalida Rami, licenciada en Ciencias Físicas, activista ecofeminista, de las ideólogas que ha diseñado material y recursos didácticos en vídeos reflexionando sobre el turismo de los últimos 15 años, y también miembro del colectivo Balarde y de algunos otros colectivos sociales, ¿no? Contamos también con Matías González, profesor de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ULPGC, y miembro también del equipo que investiga modelos turísticos desde el punto de vista económico y profesor también de la Escuela de Turismo. Sin más, pues comenzaríamos el debate de hoy. Margalida, bienvenida. Tú vienes del GOB, del colectivo de Baleares, y la verdad que es un lujo tenerte con nosotros, un debate en paralelo con lo que está sintiendo la isla Balear y lo que está sintiendo también las Islas Canarias, ¿no? Primero felicitarte, este fin de semana hubo una movilización importante de Baleares tiene un límite, y bueno, pues agradecerte tu presencia, y sin duda la pregunta inevitable es ¿cómo te sientes? ¿Cómo fue esa movilización? ¿Crees que hay un debate crítico abierto también en Baleares? ¿Cómo se sienten en ese sentido? Bueno, pues buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias por la invitación a Ecologistas BEMAGEC, que hace ya unos cuantos años que nos conocemos y hemos compartido algunos espacios también presenciales, por suerte. Y ahora un placer estar aquí. Gracias por la invitación, porque os teníamos ganas, ¿eh? Os teníamos ganas de charlar con vosotras. Precisamente por eso que comentabas ahora, Eugenio, todos estos ciclos de movilizaciones que empezasteis en Canarias, yo creo que ahora justo el 20 de abril, y que encendió una mecha, y la encendió por identificación seguramente. Aquí en las Islas Baleares, y lo sabéis, lo hemos hablado muchísimas veces, tenemos una situación muy similar en cuanto a este modelo de turistificación de nuestra economía, totalmente planificado para que sea así. Entonces, desde hace tiempo se ha diseñado un territorio y una sociedad al servicio del turismo. Y aunque al principio se nos vendiera que vivíamos del turismo y que eso nos hacía ricos, hemos ido viendo que eso no era así, ni mucho menos. Y hemos llegado a la conclusión que el turismo vive a costa de nosotros y de nuestro territorio, ¿no? Entonces eso cada vez se hace se pone más de relieve. Desde el mundo ecologista trabajamos desde hace muchos años precisamente denunciando los impactos de este modelo sobre el territorio y los recursos. En los años 80, 90, quizá con campañas más, le llamábamos toponímicas, ¿no? Que eran espacios que en ese momento se veían amenazados, entonces había toda una campaña
que implicaba muchísima movilización social para defender ese espacio, ¿no? Era los salvemos este espacio, salvemos el otro. Esto ha cambiado mucho en los últimos años, digamos que las amenazas están mucho más difusas y ya forman parte tan intrínseca del propio modelo en sí que muchas veces es difícil de identificar cuáles son los impactos y consecuencias que, más allá de las cuestiones territoriales, deben ponerse sobre la mesa en la reflexión no tan solo de estas consecuencias, que es lo que es visible, sino por qué llegamos a estas consecuencias. Y esto hemos visto en los últimos años, quizá desde 2017, que las tensiones sociales que genera a nivel de precarización de las condiciones de vida de las sociedades que sostenemos estos negocios, digamos, turísticos en los que se convierten nuestros territorios, padecemos y, por tanto, cuando aumentan estas tensiones es cuando la sociedad en general reacciona. Y esto es una tendencia que hemos vivido en paralelo en Canarias y en Baleares, ¿no? El hecho de ver cómo cada año, y específicamente yo creo que ha habido algunos hechos puntuales que han marcado como una diferencia, un antes y un después. Una probablemente fue la crisis que tuvimos en 2008. La salida de esta crisis fue reforzando el sistema turístico en todo el Estado español, pero en nuestros territorios todavía más. Siempre se decía que los territorios insulares eran los que antes habían salido de la crisis, pero fue por un refuerzo de la actividad turística que en paralelo conllevó una precarización de las condiciones de trabajo en estos sectores, porque precisamente los márgenes de beneficio del negocio turístico se mantenían gracias a apretar las condiciones en las que trabajaban en el sector. Hubo precarizaciones también en otros sectores como la logística o en otros sectores servicios, donde toda la gente se la obligó de alguna manera a ser autónoma en la realización de sus ejercicios laborales, perdiendo derechos, perdiendo capacidad de organizarse, etcétera, etcétera. Y esto fue un punto importante de cambio. El otro fue la entrada del alquiler turístico vacacional a través de todo el tema de plataformas, Airbnb y demás. Esto siempre decimos aquí, que el turismo ha ido colonizando el territorio, empezando por la zona litoral, la zona de la costa, y ha ido, digamos, cogiendo más territorio, entrando y ofreciendo nuevas modalidades de alojamiento y de experiencias turísticas más allá de los hoteles del todo incluido, y entró en segundas residencias, grandes urbanizaciones, complejos turísticos. Se ha ido a los municipios del interior porque ya eran más genuinos, ya eran una experiencia más singular en el tema turístico, hasta que lo tenemos metido en nuestras casas con el alquiler turístico vacacional. Entonces ha ido colonizando espacios y nos ha ido sacando, digamos, de nuestros espacios de cotidianidad y donde podemos desarrollar otras actividades económicas totalmente imprescindibles para sostener la vida y que demasiadas veces se están dejando de lado. Y luego tuvimos la pandemia. La pandemia fue como un punto de ruptura drástico del que en algún momento creímos que aprenderíamos algo en el sentido de entender la vulnerabilidad que implicaba esa dependencia de casi un solo sector económico, este monocultivo intensivo turístico que le decimos muchas veces aquí. Y pensábamos que sería la ocasión para hacer una mirada a largo plazo y entender que necesitábamos salir de esta dependencia que nos hacía muy vulnerables, porque en cuanto falla toda la economía y la organización social, entonces todo cae en estas islas, y porque además tendremos que afrontar retos como el cambio climático que afecta a los territorios turísticos y más en unas islas, ¿no? Subidas del nivel del mar, incremento de los periodos más, digamos, extremos climáticos que afectan especialmente a toda la infraestructura turística litoral, subida, toda la crisis energética, etcétera. Pues todos estos retos puestos sobre la mesa parecía que nos iban a dar la oportunidad de al menos repensar el modelo a largo plazo, pero no fue así. De hecho, fue todo lo contrario. Hemos tenido otra embestida de todo el sector turístico. El objetivo para minimizar, digamos, las tensiones sociales de la gente que se quedó sin trabajo por la pandemia vinculada al sector turístico era recuperar la actividad turística, caiga quien caiga,
pase lo que pase, todos los requisitos más ambientales o sociales quedaron en un segundo plano y lo importante era recuperar actividad económica. Entonces ahora ya estamos otra vez, después de este tiempo, en recuperando y superando incluso el número de turistas el año prepandemia, el 2019, con una saturación ya evidente en todos los espacios de todas las infraestructuras y sin que esto se repercuta en una mejora de la calidad y las condiciones de vida. De hecho, todo lo contrario, tenemos un drama desde el punto de vista de la vivienda en estas islas ahora, creo que como vosotros, un drama por la especulación que se genera, por toda la parte del alquiler vacacional, el incremento de precios, la elitización del turismo también, que es como una tendencia que estamos viendo que se está dando, ¿no? Ahora se busca cada vez más ricos para que los márgenes de beneficio pues, se puedan mantener. Entonces hay una focalización en sectores más de élite dentro del negocio turístico y eso también repercute en la realidad, digamos, económica, inmobiliaria y constructora, ¿no? Esto es un trinomio, digamos, que siempre va junto. Turismo, construcción, mercado de especulación inmobiliaria. Entonces, ante este boom y ante este drama desde el punto habitacional de vivienda que afecta a todas las clases y que afecta a todos los sectores de población, docentes, sanitarios que quieren venir a trabajar aquí pero no encuentran dónde vivir o que les salga a cuenta pagar el alquiler, gente joven, gente mayor. Entonces, es un aglutinador ahora de esta indignación que provoca la realidad de sobresaturación turística que vivimos en estas islas sin que se tomen medidas valientes. Aquí, a diferencia de vosotros, hay otro régimen fiscal. Yo creo que vuestro régimen fiscal y que discutimos en alguna ocasión cuando estuvimos allí es devastador porque es atractor de inversiones muy duras desde el punto de vista de degradación del territorio, por el hecho, supongo, de ser territorio extrapeninsular y no para siempre atraer estas inversiones que son devastadoras de grandes flujos de dinero a nivel global, y esto es una realidad que vosotros tenéis diferente a la nuestra, y probablemente todo el aspecto también de la militarización, que vosotros lo tenéis mucho más vivo, ¿no? Por ser territorio fronterizo, y que también afecta porque acaba blindando también determinados intereses económicos. Estos dos factores aquí no los tenemos, pero el resto lo tenemos. Una de las cosas que me ha llamado la atención de todas vuestras reivindicaciones, estos días que hemos estado hablando, cuando vosotros estabais a punto de explotar y luego nosotros desde aquí os seguíamos la pista y mirábamos esperanzados vuestras movilizaciones, era que vuestro reclamo, o de Canarias tiene un límite, era moratoria y una ecotasa. Y a mí me chocaba el hecho de que nosotros, teniendo ahora aquí una moratoria activa, que seguramente durará poco, pero de momento una moratoria de plazas turísticas activa desde hace más de un año y un impuesto turístico desde hace más de 6, diría, seguimos teniendo los mismos problemas. Entonces, estas medidas son medidas puntuales, no puntuales, sino que son medidas como de intentar paralizar una sangría, ¿no? Es poner una tirita, pero el problema es que la hemorragia sigue estando y esta requiere un cambio de modelo que se adapte a una realidad social que es la que está sosteniendo este modelo y la que cada vez está más precarizada y se siente más excluida de su propio territorio, un territorio que no tiene recursos suficientes para garantizar el bienestar de las generaciones que nos vienen detrás y unos retos desde el punto de vista de la crisis ecológica a los que no estamos atendiendo, ni para ahora ni para futuro. Entonces, como primera intervención, yo si queréis me quedo aquí. Bueno, gracias Margalida por este repaso un poco así, un poco ya en detalle, ¿no? También era para situarnos en Baleares. Tal vez rescataríamos esas dos reflexiones finales, ¿no? Decir, tienen moratoria y siguen igual o peor, tienen ecotasa y siguen igual o peor, ¿no? Eh, Matías, tú que eres el hombre de aquí, situado en Canarias, en el contexto,
recoges el guante ese, ¿cómo verías tú el tema de la moratoria en Canarias, la ecotasa, o querías a lo mejor introducir algún elemento diferenciador del modelo canario respecto a Baleares? ¿Tú cómo? Muchas gracias, Eugenio. ¿Me oyes? Perfectamente, sí. Vale, Sí, sí. estupendo. Bueno, buenas tardes. Gracias también a Majek por esta invitación, que aunque vivimos en el mismo archipiélago, a veces también quizá pasa mucho tiempo y no tenemos espacios de comunicación y de encuentro como este, en el que estoy absolutamente feliz de participar, ¿no? Mm, Me ha parecido extraordinariamente interesante el análisis que ha hecho la compañera Margalida, y creo que confirma que efectivamente también muchos de los elementos caracterizadores, ¿verdad?, del proceso que ella ha descrito para Baleares son también característicos de lo que ha acontecido con el desarrollo del turismo en este archipiélago. Pero yo voy a dar un pequeño giro a la reflexión para plantearla en otros términos, que en mi opinión sirven para complementar esta visión que nos ha regalado Margalida, ¿no? Partiría de la pregunta de ¿qué tendríamos que hacer para que este turismo que hemos heredado eh, lo pudiéramos transformar en una actividad eh, socioeconómica, pero también cultural, que fuera determinante en la regeneración ambiental de nuestro archipiélago? Fíjense de lo que estoy hablando, en la regeneración medioambiental de nuestro archipiélago y en la generación de genuinas condiciones de vida positivas, ¿no?, de la mayoría de nuestra población, de la población canaria, ¿no? La pregunta que me hago es, la, el desarrollo histórico concreto del turismo en Canarias es este que genéricamente definía Margalida. Nosotros fuimos turistizados, no hay no hay un conjunto de iniciativas que nazcan, digamos, de una burguesía canaria eh, que entiende que en un momento determinado este archipiélago puede ser un espacio de creación de valor económico a partir de la actividad turística. Fuimos en realidad descubiertos, ¿no?, por agentes externos, en aquel momento por multinacionales turísticas, por operadores turísticos que perciben este archipiélago con todo su potencial para construir aquí una industria. Y recuerden que nuestros poderes económicos locales se refugian fundamentalmente en aquello que mejor saben hacer, que es la ocupación del territorio y la construcción del espacio turístico, ¿no? Y para esto crear una sólida alianza, en primer lugar, con las instituciones todavía franquistas en los años 60 y 70, para desarrollar prácticamente sin límites, ni ambientales, ni sociales, ni culturales, una industria que desde la lógica del capital local está pensada para la generación de valor a corto plazo en la transformación del suelo eh, primigenio en suelo turístico, esto es genuinamente en la especulación inmobiliaria, ¿no? Y esa impronta ha venido marcando la lógica de desarrollo de la actividad turística en Canarias desde el principio. ¿Mm? Esa combinación de una codicia desmedida, ¿no?, de una intención de generación de beneficios con horizontes de muy corto plazo, eh, por un lado, con una ignorancia y un desprecio supino por las características del territorio y de los ecosistemas naturales que iban siendo sistemáticamente dañados, en ocasiones irreversibles, por esa manera, ¿no?, fervorizada, ¿no?, de entender el desarrollo turístico. Yo creo que
El caso de Maspalomas, quizá, Eugenio, tú lo conoces bien, uno de los más emblemáticos, ¿no? O sea, como la parálisis de un sistema tan vulnerable, ¿no? Como es un sistema dunar costero, debido a una voracidad constructiva en ese entorno que ahoga la dinámica que caracteriza el funcionamiento de ese sistema dunar y lo convierte en un pequeño remedio de lo que fue en los años 60. En menos de medio siglo hemos prácticamente arruinado, ¿no?, las condiciones de supervivencia de ese extraordinario ecosistema, y así seguramente podríamos poner muchos otros ejemplos de impactos, no solo directos, sino también indirectos, ¿no? Eh, a cualquiera que reflexione un poquito sobre el presente y futuro de uno de nuestros grandes tesoros ambientales, ¿no?, del Monteverde, ¿no?, de la Laurisilva, entenderá que en las condiciones actuales de gestión del ciclo hidrológico en islas como La Gomera o Tenerife, ¿no?, es muy difícil sostener a largo plazo las condiciones de humedad que necesitan este tipo de ecosistemas, y seguramente podríamos seguir poniendo ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para que un turismo que se desarrolla con esta pulsión se transforme en otra cosa? Porque yo lo que sí creo que es importante es, digamos, enriquecer el debate y el discurso alternativo sobre el turismo, que puede ser no a partir de una reflexión en términos dicotómicos, turismo sí, turismo no, sino a partir de qué posibilidades abre el turismo a partir de su transformación, de convertirse en un factor de regeneración ambiental y de desarrollo humano sostenible y equitativo en el contexto del archipiélago canario, ¿no? Pero yo creo que eso, y estoy de acuerdo, muy, muy de acuerdo, creo que la puntualización que hizo Margalida al final fue muy interesante, que es, claro, nosotros con moratoria y con ecotasa, ¿no?, hemos probado que en realidad esto no se resuelve, y por tanto en Canarias tenemos que tomar nota de eso para pensar que nuestro problema ahora no se resume a, digamos, a proclamar eslóganes como estos, ¿no?, queremos una moratoria, queremos una ecotasa, sino a realizar una reflexión más profunda de la dinámica de la actividad turística y de cómo podemos transformarla para que realmente sea una dinámica social y ecológicamente deseable, ¿no? En ese sentido, ya lo dejo por aquí, porque lo que yo querría hacer en los ratitos que pueda tener en esta reflexión en familia que estamos teniendo aquí, es desarrollar algunos de esos aspectos que yo creo que serían importantes para conseguir transformar el turismo de lo que actualmente es en el turismo que realmente podría ser un factor de desarrollo humano sostenible en este archipiélago. Gracias, Matías. Margarida, si te parece, como nos hemos comido como media horita y tampoco queremos saturar con un diagnóstico muy amplio, si pudieras lanzar en titulares o pequeñas, tú que has vivido esa moratoria que no ha sido lo resolutiva que se esperaba de ella, y una ecotasa que al final es un impuesto más y que caja y siguen para adelante. Tú, desde tu experiencia vital, desde tu trayectoria, ¿cómo identificarías los grandes bloques que podían ser espacios de esperanza, ¿no?, de cambio, eh, en el caso de Baleares o en los sistemas insulares, ¿no? A ver, yo cojo un poco tu pregunta y cojo digamos, la propuesta también de Matías, ¿no? ¿Cuál debe ser el turismo? Nosotros estos últimos años hemos oído hablar desde el mundo de la economía como de soluciones, y de hecho tenemos una de estas dos que tiene una ley propia, que es la circularidad del turismo, ¿no? El turismo circular.
ya no sostenible, ahora ya hablamos de circularidad, porque sabemos que también es un espacio que genera posibilidad de inversiones a nivel europeo, la economía circular está de moda. Entonces se habla de que el turismo pueda ser circular o que el turismo, como decía Matías, pueda ser regenerativo. Para mí son dos conceptos difíciles de implementar por una cuestión metabólica. Es decir, si analizamos el metabolismo de nuestras sociedades tremendamente turistizadas, desde el punto de vista de impacto huella ecológica, desde el punto de vista de residuos que no podemos absorber y de impactos que generamos que son irreversibles en nuestra naturaleza, no cabe ni la circularidad, ni que esta actividad económica, al nivel que está desarrollada en cada uno de los dos archipiélagos, ahora tienda a poder regenerar absolutamente nada de nuestro modelo socioeconómico. Quizá puede tener tendencias menos agresivas, pero el problema es la cantidad. Es decir, para nosotros cualquier alternativa parte ahora de aceptar límites y apostar por decrecimiento de la intensidad turística de nuestras economías. Este es nuestro planteamiento. Los límites son reales, tenemos límites biofísicos y en territorios insulares más evidentes que en cualquier otro sitio. No tenemos ni los recursos suficientes ni los necesarios para sostener este sistema económico y esta organización social que requiere dar respuesta a este sistema económico que tiende a incrementar beneficios cada vez más concentrados en pocas manos y a costa de la precarización de una sociedad entera. Si no se asumen estos límites, lo que tenemos son políticas que tienden, desde el punto de vista de infraestructuras, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de políticas sectoriales de cualquier índole, que acaban repercutiendo en la política económica centrada en la actividad económica turística, siempre serán solo pequeños arreglos, minimizarán parte de los impactos de su actividad, pero el problema es que es tan central esta actividad, está tan expandida, digamos que entra en cada una de las realidades de lo que es la trama de nuestras vidas cotidianas en estos espacios, que la única posibilidad de que esto tienda a un concepto que no tenemos que renunciar a él, de sostenibilidad, es precisamente que disminuya esa realidad y se conforme en un equilibrio con otras actividades económicas que sí son esenciales para sostener la vida en nuestros territorios ahora y dentro de 30 años. ¿Dónde están, por ejemplo, las políticas que ahora deberían estar enfocadas a blindar la capacidad de tener suelo fértil y regenerarlo para ahora y las generaciones futuras? El turismo no va a regenerar el suelo fértil. Va a hacer unas inversiones, quizá puede hacerlas, puede cerrar parte de sus ciclos, quizá, pero nunca lo hará la actividad económica concreta. Quizá la industria turística puede tender a unas políticas de mejora desde esta perspectiva de circularidad o regeneración, pero no la economía turística como tal. Entonces, para mí es esencial como diferenciar entre la economía como modelo dentro o por encima de lo que es el modelo turístico en sí. A mí me interesa poco discutir el modelo turístico. Lo que me interesa es verlo en el marco del modelo económico y que esta actividad tienda a decrecer, a perder importancia en una economía mucho más diversificada y más enfocada a producir en nuestros territorios, aunque no sea al 100%, pero sí que tienda a producir el máximo de aquellas cosas que necesitamos para sostener la vida. Y eso son políticas, suelo fértil y agua. Estas dos cuestiones deberían estar blindadas ahora mismo. Y lo que tenemos son territorios donde el suelo fértil y el recurso hídrico se utiliza para mayoritariamente dar respuesta a las necesidades de este sector que no tiene ninguna intención de decrecer en su actividad. Puede mejorar, pero no quiere decrecer. Entonces aquí es donde no encontramos salida que no pase por el decrecimiento. Le daremos ahora la palabra a Matías, pero a lo mejor podía ayudar un poquito
un hecho diferencial del modelo canario, ¿no? Que a veces nos olvidamos, ¿no? Y es que Canarias, todos sus modelos de producción económica desde la conquista han sido modelos de monocultivo, Sí. monocultivo del plátano, monocultivo, y ha impregnado todo, ¿no? Toda la economía, monocultivo de la caña de azúcar, ahora monocultivo del turismo, y ese factor colonizante, ¿no? Globalizante de todo el espacio, podría ser un elemento diferenciado que en Canarias no hemos resuelto bien, ¿no? Y el otro elemento también singular que me gustaría poner arriba de la mesa, tanto a Matías como después a ti, Margarida, eh, algunos sociólogos sostienen que esta movilización, la de Canarias tiene un límite, tiene un elemento nuevo añadido, que no hemos sido capaces de incorporar en el debate, y es la percepción del el abismo de los límites, ¿no? O sea, este debate de la cotasa, de la moratoria, lo tuvimos en el 2002, incluso con una iniciativa de ley, con un gobierno de Canarias que hizo una moratoria. ¿Qué ha pasado un cuarto de siglo después, 2024? O sea, tenemos el mismo debate de hace 25 años, pero con un elemento sociológico nuevo, y es el abismo de los límites, el sentir que hemos llegado al límite. La actividad económica puede ser más o menos perversa, con más o menos impacto, pero eh, en este contexto se percibe como que hemos llegado a los límites. Ese sentimiento de un parque nacional maravilloso como el Teide, con 7, 8, 9 millones de visitantes haciendo cola, las dunas de Maspalomas saturadas, los barrios saturados con el B&B. O sea, esa nueva narrativa del sentimiento de los límites que se añade, y con esto ya entro en la propuesta, Matías, cómo revolvernos, cómo remover una economía que quiere ser regenerativa cuando está en el colapso de los límites, ¿no? A lo mejor si hubiésemos estado hace 40, 50 años que teníamos un 50% de territorio mejor, tal, pero con 16 millones de turistas, con 200 millones de pernotaciones al año, algunos hablan de 200 millones de pernotaciones, que es otra característica del modelo canario, ¿no? La estacionalidad aquí es doble, hay turismo de verano, de invierno. La pregunta directa, Matías, es, asumiendo que el sueño maravilloso de la economía regenerativa o incluso la economía circular, aunque esta reflexión la incorporó Margarida, en las condiciones que estamos, y le lanzo la respuesta a Matías, habría también que trabajar una disminución del volumen total de turismo para hacer viable un proceso regenerativo o no. ¿Cómo verías tú, Matías? Ten en cuenta que Margarida, como licenciada en física, pues los límites lo tiene como muy central, muy centrado, ¿no? Los límites físicos, Sí, ¿no? sí, Y a lo sí. mejor los No. economistas esa variable la trabajan menos. ¿Tú cómo lo verías, Matías? Bueno, yo soy un recién llegado a la termodinámica, ¿verdad? Margalida seguramente lo tiene incorporado en su reflexión Y la desde hace segunda mucho ley, más la tiempo. termodinámica, ¿no? Sí, sí. Claro, pero yo lo que me parece importante es que ese desafío de transitar hacia un turismo regenerativo es que no es una elección. Y dentro de la condición de turismo que tiene que ser regenerativo, está también el redimensionamiento cuantitativo de todas las variables en las que podamos expresar esto, incluido, evidentemente, el número de personas que nos visitan, incluido el número de plazas alojativas, incluido el número de asientos de avión, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, todo eso tenemos que ser capaces de transformarlo, pero yo estoy hablando de una transición en la que yo sí creo que el turismo puede jugar. Pasa que la otra pregunta sería, ¿cómo podemos acumular fuerzas sociales para que un proyecto de turismo regenerativo, sostenible, que sea capaz de sustentar de manera duradera niveles de vida mejores para la población local, pudiera darse en un archipiélago como este, donde la dirección política y económica del turismo está en manos de grupos que no tienen esa intención? Esa sí que sería un debate. Ahora, el poder imaginar un turismo que tuviera una función regenerativa en los ecosistemas. Te pongo un ejemplo.
Tú sabes bien que no es el turismo, es la agricultura dominante que se ha practicado en las islas durante décadas. Ha sido una agricultura que también ha esquilmado extraordinariamente la fertilidad natural de nuestro suelo y ahí la hemos tenido. Es decir, de lo que estamos hablando es de una dirigencia económica y política en el archipiélago que en cualquiera de los sectores en los que ha operado, lo ha hecho con criterios absolutamente extractivos y sin ningún tipo de consideración acerca de la sostenibilidad a largo plazo de la actividad que ha Perdón, un promovido, segundo, ¿no? Matías. Segunda, Eh, Matías, un segundito. Has metido ahí una palabra nueva que a lo mejor podría. El tema de que hasta ahora el modelo ha sido tanto en el monocultivo del turismo como en otro modelo extractivista, ¿no? Explica a lo mejor un poco más eso, de qué sería un modelo contrapuesto a regenerativo, como extractivismo, como no regenerativo y no extractivista. ¿Cómo bueno, yo creo que por su propio, digamos, la propia casi onomatopeya de extractivista ya lo estaría indicando, ¿no? Es un modelo que se centra en la generación a corto plazo de valor económico sin tomar en consideración alguna los equilibrios que ese modelo económico tiene con el funcionamiento de la biosfera, de los ecosistemas naturales, ¿no? Y por tanto, conduce inevitablemente al colapso de esos ecosistemas y por tanto a la pérdida de esas funciones ecosistemas, de esos servicios ecosistémicos que han sido y que tendrán que ser claves en el futuro para sustentar modelos de vida sostenibles, ¿no? Entonces lo que digo es que podemos imaginar en Canarias un turismo que reoriente su metabolismo ambiental hacia recuperar fertilidad natural en los suelos, hacia aumentar la oferta hídrica sin necesidad de seguir esquilmando las aguas del subsuelo, a meter infinita más eficiencia en todos los procesos en los que usa recursos naturales y evidentemente y tendencialmente yo creo que en Canarias tenemos que pensar que ese modelo de turismo regenerativo tendrá que ser con menos turistas, con menos suelo urbanizado turístico, con más suelo renaturalizado, con más procesos ecológicos recuperados, ¿no? Para generar servicios ambientales que soporten no solo la actividad turística, sino otras también. Y además creo una cosa importante, ¿eh? El turismo en Canarias y en Baleares seguramente también, bien conceptualizado, podría ser incluso un factor que contribuyera, y no es una contradicción, a la diversificación de la economía de las islas, ¿no? Es decir, a la creación de capacidades humanas que podrían desarrollarse luego no solo en la venta de servicios a los turistas que nos visitan, sino también al resto de la población o a desarrollar otro tipo de capacidades para relacionarnos con otras economías, tanto de Europa como de África, ¿no? Ahí tenemos el continente africano al lado, que podría ser un espacio de co-desarrollo en términos de iguales y en términos de contribución a una idea digamos, de desarrollo sostenible tanto en el noroeste africano, sobre todo, como en Canarias, que sería una línea de trabajo, en mi opinión, interesante, ¿no? Entonces yo creo que, repito, en el territorio de la gestión de la materia orgánica residual, del agua, etcétera, la idea de desarrollar metabolismos regenerativos es posible conceptualizarlo y además es posible sin necesidad de contravenir una lógica de rentabilidad económica y social que haría que no tuviéramos que contraponer esta transformación ecológica del turismo con, que claro, es lo que van a alegar muchos, ¿no? Muchos desde el lado de los que quieren que las cosas continúen como están, ¿no? O que si hacemos eso el turismo no es viable. No, al contrario. El turismo en el futuro solo podrá ser viable si es regenerativo. El turismo difícilmente lo vamos a poder sustentar en condiciones en las que los ecosistemas que lo rodean están absolutamente destruidos,
Y no estoy hablando solamente de los ecosistemas terrestres, sino también los ecosistemas marinos. En el caso, la experiencia de Baleares, que están haciendo esfuerzos extraordinarios, por ejemplo, por la regeneración de ecosistemas marinos, es un ejemplo también de esto, ¿no? O sea, poner límites a la actividad turística ahora para que no siga degradando las praderas de Posidonia, sino obligar, y ahí tiene sentido, por ejemplo, la fiscalidad, obligar a que la fiscalidad turística financie los ecosistemas que durante décadas ha degradado, esto es factible hacer. Y termino con una reflexión sobre el tema de la fiscalidad. Margarita decía que el tener un sistema fiscal propio es un inconveniente y yo no lo veo así. Yo, lo que pasa es que los que para lo que lo han usado nuestros dirigentes en el pasado es para ese sueño que ellos han tenido siempre de convertir esto en una plataforma hongkoniana en la que fuéramos atractores de inversiones de cualquier rincón del mundo. Pero no lo miremos así, miremos simplemente, por ejemplo, nuestro sistema fiscal indirecto. Nosotros tenemos capacidad para redefinir los tipos impositivos de los bienes y servicios, que gravamos en Canarias, que por ejemplo nos podrían permitir, Eugenio, que determinado tipo de materiales que vienen acompañados de bebidas o de alimentos o de cualquier cosa, no entraran a Canarias simplemente porque pudiéramos establecer la tarifa de imposición indirecta que los haría inviables, mientras que por el contrario podríamos facilitar que las importaciones solo vinieran acompañadas de materiales que pudiéramos procesar aquí y que pudiéramos reutilizar, por ejemplo, después para aumentar o mejorar nuestra fertilidad natural o para tener recursos naturales disponibles en las islas para procesos productivos genuinamente locales. Es decir, ahí tenemos una herramienta que nunca nadie ha querido desarrollar en Canarias y que yo creo que este movimiento alternativo que ahora representa, y ahí termino, ¿no? Este movimiento alternativo del que tú antes te hacías eco y que me parece extraordinariamente importante que esté teniendo continuidad, yo creo que son los elementos que hay que empezar ahora a explorar. Es cómo fundamentamos una alternativa no solo al turismo, sino al conjunto del modelo económico canario popular que se imponga a las tendencias que desde los sectores minoritarios económicos, pero poderosos y políticos nos han impuesto durante estas décadas. Me parece que ese es el gran Matías, reto estamos que ya tenemos. pasando la media hora de casi los 3/4. No queríamos hacer un debate excesivamente largo, sino centrar las bases. Pero bueno, has rescatado un tema que lo tomaremos monográficamente, que es el tema del sistema fiscal, las ecotasas y la financiación, y tal vez por intentar un poco preguntarle a Inés si hay algunas preguntas del público, si hay algunos comentarios, ¿no? Dejando abierto incluso el tema que planteaba Matías de los famosos puntos verdes que cargan sobre los bienes de residuos según la capacidad que tenga de ser economía regenerativa, no lo mismo una madera de embalaje que un plástico de embalaje, etcétera. Eso lo podemos dejar en ese próximo debate. Le damos una pasada al público a ver si tiene alguna pregunta, y si no, podríamos intentar los puntos más conflictivos, que he visto ahí Margarida tomando fiel nota para una segunda línea de reflexión, que la podríamos hacer de cierre, si les parece. Inés, ¿cómo está la demanda pública? Tranquilita, está tranquilita de momento. Pueden seguir con el diálogo. Ahora mismo no hay ninguna cuestión reflejada, pero les Bien, animamos a que nos escriban por ahí. gracias, Inés. Bueno, pues toca entonces un bloque un poco de cierre. Recapitulamos un poquito. Con los pies en la tierra hemos detectado que el debate del modelo es un debate que tiene demasiados elementos que no hemos podido incorporar a este debate, pero hay dos realidades centrales. Una es posible una economía regenerativa, incluyendo el turismo regenerativo, si es condición sine qua non el decrecimiento, los límites, gestionar los límites sería el otro bloque, y el bloque también de si se puede
hablar de unos presupuestos o de unas ecotasas también regenerativas, ¿no? O sea, no como han sido ahora, que solo son impositivas, ¿no? Sino todo esto de esta nueva cultura impositiva. Tal vez Margalida, tú tenías ahí una mirada, si quieres, un poco de síntesis de cómo verías los aspectos que has destacado. Se ha comentado muy poco el tema de lo que sería eso del acierto turismo circular. Es razonable, entendible una economía circular a prácticamente media hora del continente, pero cuando hablamos de Canarias con una distancia de regiones ultraperiféricas, que es un valor, una característica propia, tal vez toda esa dinámica de la circularidad continental, aquí hasta una simple chincheta que se queda al suelo que queremos reciclar, la tenemos que sacar de aquí sin que nadie se clave por el camino, nadie se le clave en el pie, ¿no? O sea que tenemos unos problemas de región ultraperiférica donde la circularidad no es enormemente compleja, ¿no? Margalida, si tú ahí que te vi ahí tomando nota, quieres dar un segundo asalto al tema. Bueno, sí, pues aprovecho. Se me abren muchos como, ¿no?, frentes, digamos, porque a mí me gusta, ya lo he hecho antes e insisto en esto, creo que es importante diferenciar, y tú ahora recogiendo un poco, lo decías, Eugenio, una cosa es turismo regenerativo y otra una economía regenerativa. Si a mí me hablas de economías regenerativas, casi que si fuera el enfoque de nuestras economías, creo que tendríamos estaríamos en el buen camino. Es decir, el problema para mí es intentar plantear un turismo regenerativo en el marco de unas ideologías políticas, económicas y culturales capitalistas. Y esto no ha salido, pero para mí va en contra de su propia definición. Entonces, dentro de un sistema capitalista, desde el punto de vista de planteamiento económico, que no es el único, que no es el mejor y que creo que es donde está nuestro reto, es pensar cómo serán nuestras economías postcapitalistas, porque el tema del capitalismo es global. Entonces, el sistema turístico o nuestros territorios al servicio de esta especialización, que es lo que es el turismo. El capitalismo tiende a la especialización económica de los diferentes territorios y los conecta a través de unos flujos de energía y materiales hasta ahora baratas, hasta ahora, pero que dejarán de serlo. Entonces, cuando vemos esta realidad, vemos que todo deberá tender a la relocalización productiva, por lo que decíais ahora mismo. Es decir, plantear que todo lo que no producimos en nuestros territorios tenga que venir de fuera, esto cada vez tendrá más limitaciones, no solo desde el punto de vista de extracción, que también, porque nuestras realidades tienen una dimensión local, pero una mirada global muy injusta, muy racista y muy ecocida. Entonces, dentro de este concepto más global, centrarnos exclusivamente en la transformación del turismo es lo que yo no veo. Creo que la reflexión tiene que ir más allá, porque si en este complejo modelo de cadenas globales de producción, de especialización turística de los territorios y de sociedades, digamos, tendentes a sostener esta realidad económica, si nos centramos solo en el turismo, perdemos una visión importante y acabamos convirtiendo cualquier transformación en una transformación del negocio turístico. Y yo de aquí es desde donde me quiero distanciar. Es decir, si aquí en Mallorca tenemos una ley de circularidad y sostenibilidad del turismo lanzada el año pasado o hace 2, lo que veíamos era que era una inversión de dinero público destinada a que el negocio turístico haga su transición ecológica. Entonces, esto a nosotros no nos sirve. No nos sirve porque en el marco de nuestra economía insular, esta circularidad no cabe, como en la vuestra tampoco, y pondría en duda que quepa en un territorio también peninsular, tal y como están generadas estas lógicas de especialización turística. Son monocultivos por todas partes que tienden a conectarse en un marco global, que hasta ahora ha sido posible porque teníamos energía barata y porque no contabilizábamos los impactos negativos que eso generaba. El tema turístico o la especialización turística de un territorio depende de una aviación
que hasta ahora no ha asumido los impactos que generaba, ¿no? Y de este transporte de mercancías, de energía y de personas, que en un mundo donde asumamos límites que son ya evidentes, y además no solo los límites, sino las desigualdades y los desequilibrios que este modelo ya ha generado a nivel global, estoy hablando de la crisis ecológica o de los conflictos que ahora están azotándonos por todas partes, cada vez más crueles y cada vez más duros a nivel de conflictos geopolíticos globales, que parece que tienden a más, ¿no? Entonces, en este contexto, el turismo regenerativo no nos va a ser una solución. Insisto y comparto lo que decía Matías de si en una economía postcapitalista regenerativa, para mí es sinónimo de relocalización de la producción, de digamos, agrarización de nuestros sistemas económicos para poder generar lo más cerca posible aquello que es imprescindible para sostener la vida. Y eso es la alimentación, no es traer turistas para que se queden a dormir, Bien. ¿no? Entonces, de Margarida, momento no nos comemos a estamos los... ya sobre la hora y Sí, estamos un poco, el debate es muy, muy sí, interesante. quizá es... Y tal vez podríamos cerrar a lo mejor con alguna reflexión de Matías en alguna de las características. Podríamos hacer un monográfico sobre en qué consistiría una cierta economía regenerativa, cuáles serían los elementos que lo sustentan, entendiendo que en Canarias en eso tenemos nuestra propia historia también, o sea, desde la conquista, desde 1400, cuando se empieza a colonizar Canarias. Canarias lo único que ha vendido es sol. Sol en la piel del turista, en el tomate, en el plátano, en la caña de azúcar. Hemos vendido paralelo 28 energía por metro cuadrado al sistema centralizado europeo. Vendíamos caña de azúcar con una tecnología que era los barcos de velas, que podía llevar la caña de azúcar 6 meses y no pasaba nada, ¿no? La tecnología de los barcos a vapor que permitía poner los tomates en el mercado inglés de forma rápida, pero estamos vendiendo sol y ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, con el transporte aéreo, pues el turista viene y se lleva el sol puesto en la piel por centímetro cuadrado, pero sí hemos vendido sol con distintas tecnologías de movilidad. Salvo que no encontremos una respuesta global a ese modelo de flujo donde Canarias paga un canon al sistema continental de horas de sol, que es el sistema colonizador de hace 500 años y que es en el fondo el modelo extractivista y que va más allá a lo mejor incluso del desarrollo del capitalismo moderno o tiene raíces más antiguas. Realmente sería un debate interesante, ¿no? Todo el modelo extractivista. Matías, tú que fuiste el ideólogo ahí del tema este regenerativo, seguro que puedes matizar. Me imagino que estarás pensando en eso. ¿Cómo transitar? Está claro que no puedes borrar con una goma los hoteles, los apartamentos, el modelo económico. El modelo económico nos atraviesa y es un modelo turistificado. ¿Cómo desde ahí regenerar toda esa diversidad que plantea Margarida, de Sí, cómo... a mí me parece importante, Eugenio, que todo este fantástico movimiento social que se ha levantado para exigir, no, para gritar, ¿no? Que Canarias tiene un límite, también desde ese movimiento empiece a trabajarse en la construcción de la nueva Canarias, de la Canarias alternativa, de la Canarias diferente, del sistema económico canario Hay distinto y por ahí un dentro. eslogan de otra Canarias es posible y todas estas cositas, pues por ahí... Exactamente, ¿no? Pero por eso te digo, y yo además sé que hay gente que está ahí. Entonces eso significa que todo este desafío, por ejemplo, hay gente ahora que está trabajando, tú los conoces también, bueno, en programas de renaturalización y regeneración de los ecosistemas costeros que todavía andan por ahí y que eso además, que andan ahí en las zonas turísticas, en el entorno de las dunas de Maspalomas y en otras zonas y tal, ¿no? Yo creo que también tenemos que implicarnos, o sea, los que queremos otra Canarias, tenemos que implicarnos no solo en la construcción de un discurso lúcido, crítico de lo que nos ha traído hasta aquí, sino que también tenemos que implicarnos en procesos de transformación, denunciando, evidentemente, aquella intención de que la hay mucha, ¿no?
de hacer greenwashing, ¿no? Del lavadito verde y de ponerle etiquetas de sostenibilidad a todo, cuando en realidad la lógica que impera sigue siendo la misma, pero también comprometiéndonos en la participación en procesos que realmente marquen la línea de la transformación que el turismo en Canarias tiene que operar en todos los territorios. No hemos hablado mucho de la cuestión ambiental, tendríamos que hablar mucho también de la cuestión social, de los retos del sistema educativo, no solo para la transformación turística, sino en general para la transformación del sistema productivo. Nuestro sistema educativo es la mejor expresión del fracaso de cualquier proyecto que pueda entenderse como un proyecto popular en Canarias. Es decir, nuestro sistema educativo es la escasa inversión y el caso cariño y gestión que se está haciendo de nuestro sistema educativo demuestra en el fondo el poco interés real que hay en abordar una transformación del sistema económico que si algo requiere sería construir nuevas capacidades humanas para que esa transformación sea posible, porque esto no va a venir caído del cielo, ¿no? Ni tampoco creemos o queremos que nos venga esa transformación con agentes externos, queremos ser los canarios capaces, pero los canarios necesitamos, y las Canarias necesitamos un sistema educativo que nos rescate ahora mismo y también ahí hay que reflexionar mucho sobre qué sistema educativo, ¿no? Y por supuesto las interconexiones del turismo con otros sectores económicos y otros sectores económicos que se desarrollarían seguramente sin tener conexión o pocas conexiones con el turismo. Pero insisto, yo creo que el turismo es hoy, y tenemos que empezar a mirarlo, un vector de transformación socioeconómica y ambiental de Canarias fundamental. Y tenemos que empezar a construir un discurso en positivo de hacia dónde queremos transformar el turismo que tenemos en las islas. Me parece clave. Muy bien. Bueno, compañeras, compañeros, hemos cogido una hora, solo ha sido los titulares, una introducción, de aquí van a salir varias líneas reflexivas. Por un lado tenemos que sería un modelo de economía regenerativa para Canarias, por otro lado el sistema educativo con ese síntoma de fracaso. No olvidemos que la movilización Canarias tiene un límite, o 116 destinos en el planeta que se movilizaron canarios, de la generación más preparada de la historia de Canarias, y vimos una diáspora de intelectuales, de profesores, de ingenieros que no encuentran su espacio en Canarias y están repartidos por el mundo. O sea que hay retos aquí que han salido debates muy interesantes. Margarida, Matías, sé que se quedan con el bolígrafo en la mano, con la sonrisa buscando nuevas líneas de reflexión, todo lo que quieran seguir aportando. Esta es una ruta que hemos iniciado y no sabemos cuál es el fin de la cometa, ¿no? Pero bueno, gracias por las aportaciones. Quedamos ahí, compañeras, compañeros, con los pies en la tierra, buscando otro mundo posible eh, desde el abismo de los límites, ¿no? Que es donde nos encontramos en este momento con ese abismo de los límites, también desde la corporalidad, de esos compañeros que sufrieron huelga de hambre y que vivieron los límites desde la dimensión muy, muy, muy corporal. La aportación del ecofeminismo ha sido clave en la transformación de las nuevas iniciativas ciudadanas y también es un vector que se incorpora a este nuevo movimiento, ¿no? Muchas gracias y seguimos encontrando. Muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes. Hasta otra. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer.